Saludos, sean todos bienvenidos a la Universidad Deportiva del Sur en la Maestría de Gerencia Deportiva. Hoy les vamos a hablar sobre la electiva número 2, Sistemas Presupuestarios. Mi nombre es José Antonio Martínez y estaré como facilitador de esta ecología de saberes. Para ponernos en contexto sobre la situación mundial del COVID-19 y su vinculación con la gerencia, vamos a hablar hoy de la gerencia en el marco del COVID-19 hacia la humanización de la gestión de las organizaciones. En primer lugar, debemos evaluar la catástrofe mundial que se ha vuelto el COVID, ya que a la fecha tenemos 8.028.252 personas contagiadas, con más de 4 millones de personas recuperadas, sin embargo, con una cifra alarmante de 436.276 fallecidos, teniendo en cuenta que el país con mayor número de contagios y fallecidos es Estados Unidos, alcanzando la cifra de más de 2 millones de contagios y 117.000 fallecidos. En cuanto a Brasil, que ocupa el segundo lugar, siendo el país vecino de nuestra República Bolivariana de Venezuela, cuenta con 867.882 contagios y más de 43.000 fallecidos. Y en tercer lugar tenemos a la hermana Rusia con 537.210 contagios y solo 7.000 fallecidos. Al respecto, la situación del COVID se ha vuelto una crisis sistémica que pone en evidencia la crisis de un modelo de gobierno, de un modelo de gestión. Y queremos, antes de entrar en el tema de la vinculación de la gerencia, queremos hacer una revisión al respecto de cómo pensamos, cómo nos situamos en la vida y la influencia que ese pensamiento tiene en cómo nos relacionamos. Al respecto, se da una contradicción entre los enfoques de pensamiento. A nivel mundial se puede visualizar el enfoque eurocéntrico y occidental de la vida, de las ciencias, de los conocimientos, de las disciplinas, y se puede verificar al mismo tiempo el enfoque suramericano de las epistemologías emergentes, de las epistemologías del sur, que marcan el saber y el conocimiento de otras latitudes. El eurocentrismo niega esa visión multidimensional, multiversal, pensando en esa educación y en esas ciencias universales. A su vez, estos dos enfoques de la vida y de las ciencias se manifiestan en cómo nos relacionamos nosotros con nuestros colaboradores, nuestros trabajadores, nuestros equipos de gestión. Es decir, cómo el dirigente, el coordinador, el gerente se vincula con los demás, ya que esta contradicción de los enfoques, como se ha evidenciado en la crisis del COVID, apunta a que algunos países en su política y algunas organizaciones en su política privilegien lo económico, lo empresarial, el propietario, mientras que otros estilos de gobierno, de política, de gestión, privilegian a las personas. Estas dos contradicciones nos permiten, del mismo modo, enfocarnos en cómo es nuestro modelo de gestión. Uno tiene como sujeto principal al hombre blanco, heterosexual, adinerado, mientras que otros tienen esa multipolaridad de sujetos, blancos, negros, aborígenes, amarillos, mujeres, campesinos, trabajadores, juventud, adulto mayor. Es importante que nos situemos en esa revisión, pues, de cómo nos aproximamos a los fenómenos de estudio, cómo nos aproximamos a las organizaciones y a los colaboradores, para fijar entonces cuál va a ser nuestro sujeto protagónico. En este caso, nuestros colaboradores, el conocimiento, los saberes que tengan estos colaboradores, evitando así esa visión eurocéntrica que solo acepta un saber universal, que suprime los otros conocimientos, que plagia
los otros conocimientos, y que desde la llegada de los europeos a América lo que hizo fue devastar, un genocidio humano, un epistemicidio, porque se consumió, destruyó todos los conocimientos, los plagió, los robó y los hizo propios. Ahora bien, en el marco de esta revisión, queremos evaluar la situación del mundo del trabajo a partir de los trabajos que viene desarrollando la Organización Interamericana del Trabajo, Internacional del Trabajo, donde afirman que la crisis del COVID-19 ha disminuido 10.7% de las horas de trabajo con respecto al último trimestre del 2019, representando esto menos de 305 millones de puestos de trabajo. Es decir, se ha desarrollado, ha traído como consecuencia una gran depresión económica, empresarial, organizacional. Por esta razón, la Organización Internacional del Trabajo, en el marco de esta crisis sistémica, propone al menos 4 pilares o 4 políticas para reducir el impacto del COVID y poder salir de esta crisis en el marco, pues, de las relaciones humanas, la gerencia, la gestión de organizaciones. Estos 4 pilares están fundamentados, el primero, en estimular la economía y el empleo, partiendo entonces de una política gubernamental en alianza con los privados para proteger la economía, para proteger los indicadores económicos, para proteger las monedas, para proteger la inversión. El segundo pilar es apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos. Esto tiene que ver con los beneficios fiscales, parafiscales, financieros, crediticios que deben tener las organizaciones para poder salir a flote en el marco de la crisis. El tercer pilar es proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo. Este tiene que ver con una visión integral del sujeto colaborador, del trabajador, cómo el gerente se vincula con él para protegerlo en el marco de la salud y seguridad laboral, la atención integral, las medidas de contención y prevención para evitar la cadena de contagio, para cortar la cadena de contagio, pero no solo a los trabajadores en sus puestos de trabajo, sino a los trabajadores en el tránsito de los hogares al puesto de trabajo y de la vuelta de los trabajos a los hogares. El cuarto pilar tiene que ver con buscar soluciones mediante el diálogo social. Esto pues permite esa relación entre las organizaciones, la sociedad, el poder popular, las organizaciones privadas, y tiene que ver con esa capacidad de resiliencia, de adaptación que debe tener la sociedad, los trabajadores, los colaboradores, la gerencia, las organizaciones para adaptarse a estos momentos de crisis y generar acuerdos de funcionamiento y de colaboración. Seguimos entonces con las 3 macrocompetencias de un buen jefe en Venezuela. Queremos hacer énfasis en este trabajo que desarrolló el IESA desde una investigación del consultor gerencial independiente Marcel Antonorsi Blanco, ya que de una manera muy sencilla, muy popular, ejemplifica las macrocompetencias de un buen gerente, de un buen jefe, de un buen líder, que hoy cobran vigencia, ya que la capacidad del liderazgo, de estimular, de influenciar, de coordinar procesos, estrategias y talentos es fundamental. Tenemos 3 entonces macrocompetencias. La primera es que sea un tipo de pinga, la segunda que sepa su vaina y la tercera que le eche bola. En esa dimensión de un tipo de pinga tiene que ver con el sentir, con las emociones, con la comunicación, con las relaciones. Es decir, la capacidad que tenga el gerente de vincularse con sus colaboradores, de comunicarse asertivamente, de manera oportuna, de manera eficiente, que esa comunicación no tenga barreras y que fluya en todas las direcciones y que al mismo tiempo se pueda retroalimentar de esa comunicación. La segunda dimensión tiene que ver con el pensar, la valoración del conocimiento, de la epistemología, de la experiencia, de la formación y autoformación que debe tener el gerente
para tener pericias críticas, competencias integrales, competencias específicas que le permitan dirigir con base al conocimiento y a la experiencia. El otro término tiene que ver con que le eche bola, que le eche pierna, que sea capaz entonces desde el ejemplo de trabajar, de colaborar, de estar al frente, de no ordenar que se hagan las cosas desde la palabra, sino de invitar desde el ejemplo a que los colaboradores se sumen a las diversas tareas que se desarrollan. Queremos entonces preguntarnos cómo gobernamos nuestras organizaciones, ya que en nuestra maestría hay sujetos de aprendizaje que forman parte de organizaciones públicas y organizaciones privadas, y la gerencia debe poder generar acciones estratégicas enfocadas para estas dos áreas del conocimiento o para estos dos tipos de gerencia, por lo cual hacemos referencia a Enrique Dussel sobre el tema de la tesis, de las 20 tesis de política, donde habla sobre el gobierno obedencial, pero delimita 4 cosas que es importante que nosotros como gerentes, investigadores, coordinadores podamos evaluar, podamos revisar. El origen de la soberanía popular, es decir, reside en el pueblo. Este pueblo puede ser los atletas, los deportistas, los familiares de los deportistas, el pueblo en general, los colaboradores, los trabajadores. Hay un momento que evita pues que la gerencia sea eficiente, que sea efectiva, que el liderazgo y la dirección cumpla con su rol, cuando el aparato institucional se desentiende, se desprende del origen de ese poder popular. Es decir, cuando el dirigente desconoce al pueblo, al beneficiario, al cliente, no lo reconoce y origina la fetichización del poder. Ese poder que no es de él propiamente, es un poder delegado, por lo cual se genera una doble corrupción. El gerente, coordinador, jefe, dirigente se asume como autónomo y deja de ver al pueblo. Y el pueblo, beneficiario, cliente, atleta, deportista, trabajador, colaborador, así lo permite. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque el gerente debe tener la capacidad de gobernar escuchando, de dirigir escuchando. Al respecto también queremos hablar de lo que plantea el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo, con vigencia ahorita el 2020, que habla de gobernar, de la gobernanza de las acciones. Y ellos recomiendan que en tiempos de COVID, en tiempos de pandemia, en tiempos de incertidumbre, los gerentes y las organizaciones deben tener un centro de operaciones de emergencia que revise, que analice, que coordine, que registre, que sistematice en tiempo real los diversos acontecimientos a nivel mundial, a nivel regional, a nivel del país, a nivel de los estados, de los municipios, para que el gerente coordinador tenga la capacidad de tomar decisiones rápidas, asertivas, pertinentes, y que las organizaciones puedan ir adaptándose, que sean flexibles, que tengan resiliencia y que puedan transformarse. Por lo cual combinamos estas dos perspectivas de lo público y lo privado para que el gerente pueda tener una visión integral de los fenómenos que ocurren fuera de las organizaciones, dentro de las organizaciones, los fenómenos que ocurren con sus colaboradores, que aprenda a escuchar a sus trabajadores, beneficiarios, colaboradores, a sus familiares, y que a su vez tenga la capacidad de reaccionar ante la adversidad. Queremos hacer una reflexión entonces de la gerencia en el marco del COVID-19, haciendo un análisis de todas estas situaciones que hemos percibido. Lo primero, el desarrollo de competencias de la gerencia colaborativa. Un gerente debe tener la capacidad de coordinar los esfuerzos, los talentos, las expectativas, los conocimientos, las pericias de sus colaboradores, pero a su vez poder desarrollar estrategias que permitan que sus colaboradores, sus trabajadores, participen en la planificación, participen en la gestión, participen en la contraloría, sean
hagan combinación de labores interdepartamentales, que se desarrolle entonces la empatía y que todas las aspiraciones, las necesidades, los conocimientos entren en una relación de colaboración y cooperación. El segundo tiene que ver con el desarrollo de entornos virtuales, ya que la cuarentena social, el distanciamiento, ha ocasionado el surgimiento de modalidades como el teletrabajo, el trabajo colaborativo, la educación a distancia. Por lo tanto, debemos tener la capacidad de generar esos espacios virtuales, interactivos a distancia para poder colaborarnos con el teletrabajo, pero que al mismo tiempo la información fluya, que esos entornos permitan la revisión y el control en tiempo real y que cualquier persona que tenga capacidad de decisión, que tenga responsabilidad, pueda acceder a estos de manera rápida y expedita. El tercer punto es generar o desarrollar indicadores de gestión emergentes que puedan percibir, puedan evaluar, puedan controlar indicadores transdisciplinarios sobre la ecología, sobre el trabajo colaborativo, sobre el uso de herramientas de la tecnología en la información y la comunicación, sobre el marketing, sobre la eficiencia en los procesos, es decir, una serie de indicadores que le permitan al gerente, al coordinador, al directivo, evaluar constantemente el comportamiento de la organización con respecto al mercado internacional, con respecto al mercado nacional, con respecto a las federaciones, a los atletas, a las disciplinas, a las competencias, que esté en constante revisión. Y algo muy importante que queremos revisar tiene que ver esa relación humana, fraterna, empática, diferenciada, comunicativa con los colaboradores. Ese concepto de colaboradores, de trabajadores, de acompañantes en la gestión de las organizaciones. Conocerlos en sus valores, en sus capacidades, en sus conocimientos, en sus experiencias, reconocerlos y valorarlos, es decir, ese ejercicio de emulación, de evaluación, de recompensa. Y por último, desarrollar un plan de atención integral que tiene que ver con salud y seguridad laboral, seguridad industrial, higiene ocupacional, que tiene que ver con cultura, deporte, recreación, que tiene que ver con alimentación, que tiene que ver con ascensos, nivelaciones, promociones, que tiene que ver también con la formación y autoformación de los componentes, de los equipos de gerencia, de los colaboradores, la formación para la prosecución estudiantil, la formación técnica por pericias críticas y competencias, la formación en pregrado y posgrado, la formación en nuevas tecnologías, la formación para el uso de herramientas, equipos, insumos, maquinarias nuevas de las organizaciones. Toda esta visión que nos hemos paseado nos permite ver entonces que en el marco del COVID-19 hay unas exigencias para la gerencia. Y ustedes que están hoy planteándose el estudio de la maestría en gerencia deportiva tienen dos áreas de acción. El área de la investigación como maestros en las ciencias de la gerencia y el área de la gestión propia de la gerencia de organizaciones. Este paseo que nos dimos por estos pequeños conceptos y estas pequeñas recomendaciones es fundamental para que como investigadores y como gerentes se sitúen ante la realidad y desarrollen entonces los presupuestos, los planes, los programas y los proyectos que tienen que ver con los sistemas presupuestarios y que tienen que ver con los conceptos que estaremos manejando en este subproyecto. Recordar entonces una ciencia humana, una ciencia situada, una ciencia territorial que no sea universal, sino que sea multiversal, que vea a los diferentes componentes de la sociedad, hombres, mujeres, niños, adultos mayores, afrodescendientes, amarillos, blancos, negros, personas de la sexodiversidad, jóvenes, y que ponga al ser humano, a la mujer y al hombre por encima de los procesos de desarrollo económico, por supuesto, a través de una gestión eficiente, a través de una gestión honesta y a través de una revisión de esa capacidad que tenemos de entreayudarnos y generar empatía colaborativa.
Por tal razón, hemos culminado este primer encuentro, les damos las muchas gracias, quedan los diversos contactos, número telefónico, correo y página web de la Universidad Deportiva del Sur. En el aula virtual podrán ver los contenidos programáticos, podrán ver las bibliografías y las tareas o actividades que bien tengan que desarrollar. Muchas gracias y nos estamos viendo.